La mayoría de los hombres no fracasan por debilidad. Fracasan por necesidad. Necesidad de aprobación. Necesidad de caer bien. Necesidad de no incomodar. Y esa necesidad es el primer impuesto que se paga por no soportar la soledad del poder. Te enseñaron que ser agradable abre puertas, que la simpatía construye puentes, que si todos te quieren, estás haciendo las cosas bien. Pero nunca te dijeron que el deseo de agradar te coloca, sin que lo notes, en una posición inferior. El que necesita aprobación ya ha cedido autoridad. El que teme desagradar ya está negociando su dignidad. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces has suavizado una verdad para no generar tensión? ¿Cuántas veces has aceptado algo que despreciabas solo para mantener armonía? Sonríes cuando deberías callar. Asientes cuando deberías observar. Te adaptas cuando deberías medir. Y llamas a eso madurez. No lo es. Nicolás Maquiavelo entendió algo que incomoda. El poder no pertenece al más querido, sino al más respetado. Y el respeto no nace del deseo de agradar. Nace de la percepción de autonomía. El hombre que no necesita gustar se vuelve impredecible. Y lo impredecible impone límites invisibles. Querer caer bien es una estrategia de supervivencia infantil. En la infancia, agradar garantiza protección. En la adultez, agradar garantiza subordinación. Porque cuando todos se sienten cómodos contigo, es porque has eliminado cualquier rasgo que pueda amenazar su equilibrio. El complaciente es seguro. El seguro es utilizable. Aquí está el mecanismo que no ves. Cuando buscas aprobación, entregas información sobre tus puntos débiles, tus gestos excesivos, tu risa forzada, tu disponibilidad constante. Todo comunica hambre, y el hambre siempre atrae a quien quiere alimentar, para luego dirigir. Maquiavelo observaba a los príncipes que intentaban ser amados por todos. Terminaban atrapados entre expectativas contradictorias. El pueblo quería concesiones. Los nobles querían privilegios. Los aliados querían garantías. El gobernante que intenta satisfacer a todos termina traicionándose a sí mismo, y cuando finalmente necesita imponer una decisión impopular, descubre que el afecto que cultivó no era lealtad, era conveniencia. La verdad es más fría. La gente aprecia la firmeza más de lo que admite. Confía más en quien pone límites que en quien los diluye, incluso si protesta, incluso si critica. Porque en el fondo, la claridad transmite estructura, y la estructura tranquiliza. Pero tú temes ese momento, temes el silencio incómodo después de decir no. Temes la mirada que cambia cuando dejas de adaptarte. Temes perder acceso, temes perder aceptación. Entonces eliges el aplauso inmediato, sin notar que cada aplauso comprado con concesiones erosiona tu posición futura. Cada vez que traicionas tu criterio para mantener simpatía, reduces tu peso específico en la sala. Te conviertes en el hombre que siempre entenderá, el que siempre cederá, el que siempre estará disponible. Y el poder no respeta la disponibilidad incondicional. Maquiavelo no decía que debas ser cruel, decía que debes comprender la naturaleza humana sin ilusiones. Los hombres juzgan por apariencias y resultados. Si perciben que necesitas su aprobación, intuirán que pueden retirarla como mecanismo de control. El que no depende del aplauso se vuelve incómodo, no porque ataque, sino porque no se pliega. Aquí aparece el precio invisible. No es inmediato, no es dramático, es lento, progresivo, imperceptible. Empiezas siendo el hombre agradable, terminas siendo el hombre prescindible, porque cuando todos pueden reemplazarte sin fricción, es porque nunca ocupaste un lugar definido, solo ocupaste el espacio que otros te concedieron. La pregunta no es si debes ser amado o temido, esa es una simplificación torpe. La pregunta es otra. ¿Puedes tolerar que algunos te desaprueben sin intentar corregir su percepción? Si no puedes,
siempre negociarás desde abajo. Y lo más irónico es esto: cuando dejas de intentar caer bien, muchos comienzan a respetarte, no porque seas más simpático, sino porque ya no pareces necesitado. Pero ese punto exige algo que pocos soportan: aceptar que no todos estarán cómodos contigo, que tu firmeza generará resistencia, que tu silencio será interpretado, que tu negativa será recordada. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Porque si no lo estás, seguirás intercambiando autoridad por aceptación, sonriendo mientras cedes terreno, agradeciendo mientras pierdes influencia. Y un día, cuando realmente necesites que tu palabra pese, descubrirás que entrenaste a todos para no tomarte demasiado en serio. Entonces dime, con frialdad, ¿quieres ser recordado como el hombre agradable o como el hombre al que nadie se atrevía a subestimar? El problema no es que quieras ser querido, el problema es que no soportas ser rechazado. Y quien no soporta el rechazo nunca ejercerá verdadera influencia. Crees que controlas la imagen que proyectas, que si sonríes más, si moderas tu tono, si evitas confrontaciones, construirás una red sólida. Pero lo que construyes es otra cosa, una reputación de flexibilidad infinita. Y lo infinitamente flexible carece de forma. Y lo que no tiene forma no impone límites. Observa cómo reaccionas cuando alguien se incomoda con tu postura. Ajustas el discurso. Añades matices innecesarios. Rebajas la firmeza. No porque hayas cambiado de opinión, sino porque temes la fricción. Te dices que es diplomacia. En realidad, es miedo disfrazado de inteligencia social. Nicolás Maquiavelo comprendía que el conflicto no es un error del sistema, es parte del sistema. El gobernante que intenta eliminar toda tensión termina debilitando su posición, porque la ausencia total de fricción no indica armonía, indica falta de convicción. El deseo de caer bien te obliga a vivir pendiente del termómetro emocional ajeno. Escaneas miradas, interpretas silencios, ajustas tu comportamiento según la reacción inmediata. Te conviertes en estratega, pero no de poder, sino de aceptación. Y mientras haces eso, otros observan. El hombre que no necesita gustar transmite algo peligroso: independencia psicológica. No pide permiso para existir. No negocia cada palabra para asegurar aplausos. No se disculpa por ocupar espacio. Es autosuficiencia inquieta, porque rompe el juego invisible donde todos intercambian aprobación por seguridad. Aquí está la ironía más cruel. Muchas personas no respetan al que siempre intenta entenderlas. Respetan al que puede retirarse sin drama, al que puede guardar silencio sin ansiedad, al que no corre detrás de cada malentendido para repararlo. Cuando intentas agradar a todos, envías un mensaje involuntario: necesito pertenecer. Y quien necesita pertenecer es vulnerable a la exclusión. El poder real comienza cuando puedes tolerar quedar fuera. Maquiavelo advertía que el príncipe debe evitar ser odiado, pero no a costa de perder autoridad. La línea es delgada. Si temes cualquier forma de desaprobación, terminarás tomando decisiones que preservan simpatía inmediata y destruyen respeto a largo plazo. La complacencia tiene un efecto acumulativo. Hoy cedes en algo pequeño, mañana en algo más significativo. Con el tiempo, tu criterio deja de ser referencia. Eres consultado, sí, pero no determinante. Agradable, sí, pero no decisivo. Y cuando finalmente intentas afirmar una posición firme, la reacción es sorpresa. Porque has entrenado a todos para verte como adaptable, no como sólido. La pregunta incómoda es esta: ¿quién serías si dejaras de medir cada frase por su potencial de agradar? ¿Cuántas decisiones cambiarían? ¿Cuántas relaciones se tensarían? ¿Cuántas alianzas revelarían que solo existían mientras eras útil?
Hay un momento en que el hombre descubre que la simpatía no es capital acumulable, es crédito, y el crédito depende siempre del juicio ajeno. Hoy lo tienes, mañana puede retirarse. El respeto, en cambio, nace de la coherencia, y la coherencia exige aceptar que algunos no estarán cómodos contigo. No se trata de buscar enemigos, se trata de no sacrificar tu eje para evitar incomodidad. Porque cada vez que traicionas tu criterio por aceptación, fragmentas tu identidad. Y un hombre fragmentado puede ser manipulado con facilidad. Míralo sin romanticismo. Quien siempre intenta caer bien, termina rodeado de personas que solo lo valoran mientras no incomode. Y el día que incomoda, descubre que el afecto era condicional. Entonces queda una última tensión que pocos admiten. ¿Prefieres una sala llena de sonrisas que dependen de tu docilidad? ¿O una sala más pequeña donde tu palabra no necesita adornos para sostenerse? La diferencia no es social, es estructural, y tú sabes en cuál de las dos salas tu voz realmente pesa. La aprobación es una moneda emocional, y como toda moneda, pierde valor cuando circula demasiado. Si todos te aprueban, es porque no representas amenaza. Y si no representas amenaza, tampoco representas fuerza. Te acostumbraste a leer la atmósfera antes de hablar, a suavizar tu tono para no incomodar, a envolver tus decisiones en explicaciones largas para que nadie se sienta desplazado. Te dices que es inteligencia social, pero en el fondo es una negociación constante con el miedo a quedar solo. Nicolás Maquiavelo entendía algo que la mayoría evita mirar. Los hombres no siguen al que los tranquiliza, siguen al que les transmite dirección, y la dirección, por definición, excluye alternativas. Cada vez que intentas gustar a todos, diluyes tu dirección. Cada vez que intentas que nadie se moleste, reduces el filo de tu presencia. Terminas siendo aceptable, pero no decisivo, visible, pero no influyente. Mírate cuando alguien cuestiona tu postura. ¿Sostienes el silencio o te apresuras a justificarte? ¿Defiendes tu criterio o lo explicas hasta volverlo inofensivo? El que se justifica demasiado comunica duda, y la duda visible erosiona jerarquía invisible. Aquí aparece el segundo precio invisible, el desgaste interno. Porque agradar a todos exige fragmentarte. Con unos eres más firme, con otros más suave. Con algunos ocultas partes de ti, con otros exageras rasgos que no te representan. Te conviertes en versión ajustable de ti mismo, y lo ajustable se percibe como moldeable. Maquiavelo observó que el gobernante que cambia demasiado para satisfacer a cada grupo termina sin identidad clara. Y cuando la identidad se vuelve ambigua, el respeto se vuelve opcional. No es crueldad lo que impone respeto, es coherencia. El hombre coherente puede ser cuestionado, incluso criticado, pero no es interpretado como débil, porque su postura no depende del clima emocional del momento. La necesidad de caer bien te obliga a vigilar constantemente la reacción ajena. Te vuelves dependiente de señales externas. Una mirada fría te inquieta. Un silencio prolongado te altera. Una desaprobación te obliga a recalibrar. Eso no es poder, es reactividad. Y lo reactivo siempre está un paso detrás. El hombre que no necesita gustar no es hostil, es estable. No busca conflicto, pero tampoco lo evita a cualquier precio. Puede tolerar la incomodidad sin apresurarse a corregirla. Puede aceptar que no todos lo entiendan sin desarmarse. Esa estabilidad crea algo que la simpatía nunca logra: peso. Porque cuando hablas poco pero sostienes lo que dices, tus palabras comienzan a importar más. Cuando no compites por aprobación, tu presencia deja de ser decorativa. Y cuando no temes el rechazo, tu criterio adquiere densidad. Pero hay un momento decisivo. El instante en que eliges entre tu verdad y la aprobación inmediata. Ese segundo en el que sabes que, si hablas con claridad, alguien se incomodará.
y decides si proteger tu imagen o proteger tu eje. La mayoría elige la imagen, y así se entrena a sí misma para ser secundaria. No es que te falte capacidad, es que te sobra necesidad. Necesidad de ser aceptado, necesidad de ser comprendido, necesidad de no ser malinterpretado. Maquiavelo no pedía que fueras odiado, pedía que entendieras que el afecto es volátil. Hoy te celebran, mañana te cuestionan. Si tu identidad depende de esa oscilación, vivirás ajustando tu postura al aplauso. Y el aplauso nunca es estable. La pregunta ahora no es moral, es estructural. ¿Cuánta parte de tu comportamiento actual responde a tu criterio y cuánta responde al miedo de perder simpatía? Porque si tu brújula está calibrada por la aprobación ajena, no estás avanzando, estás orbitando alrededor del juicio de otros, y quien orbita nunca ocupa el centro. Dime sin adornos, si mañana nadie te alabara, ¿seguirías actuando igual? ¿O descubrirías que gran parte de tu firmeza era teatro diseñado para gustar? Ahí empieza el verdadero cálculo. Hay un momento en que descubres algo inquietante. No te esfuerzas por ser correcto, te esfuerzas por ser aceptado, y esa diferencia cambia toda la arquitectura de tu carácter. El que quiere caer bien adapta su discurso al oído que lo escucha, ajusta el tono según la jerarquía, modifica su intensidad según la utilidad del interlocutor, se vuelve experto en leer el entorno, pero olvida leerse a sí mismo. Nicolás Maquiavelo sabía que la imagen es una herramienta, no una necesidad emocional. El príncipe aparenta virtudes cuando conviene, pero no depende de que le crean bueno. Hay una distancia fría entre su identidad y la opinión pública. Esa distancia es poder. Tú no la tienes. Cuando alguien habla mal de ti, te inquietas. Cuando no te incluyen, te preguntas qué hiciste mal. Cuando percibes frialdad, intentas compensarla. No soportas la idea de que alguien te juzgue negativamente sin posibilidad de defensa. Y ahí está la trampa. Porque el hombre que necesita defender constantemente su imagen se vuelve predecible. Basta insinuar desaprobación para que ajuste su conducta. Basta retirar reconocimiento para que redoble esfuerzos. Basta cuestionarlo en público para que suavice su postura. Es manipulable. La necesidad de agradar crea puntos de presión invisibles. Te vuelves sensible a cualquier señal de exclusión. Y quien detecta esa sensibilidad puede dirigir tus decisiones sin que lo notes. Maquiavelo advertía que el gobernante debe evitar ser despreciado. Pero el desprecio no nace de la firmeza, nace de la inconsistencia. El hombre que hoy afirma algo y mañana lo diluye para mantener simpatía termina perdiendo ambas cosas, autoridad y afecto. Porque incluso quienes se benefician de tu complacencia perciben la debilidad detrás. Hay algo que no admites. Muchas veces no dices lo que piensas por miedo a romper la armonía. Y cada vez que callas por aceptación, algo en ti se fragmenta. Te vuelves versión parcial de ti mismo. Con unos expresas fuerza, con otros escondes filo, con algunos exageras comprensión, con otros finges indiferencia. Te divides. Y un hombre dividido no impone dirección, solo administra percepciones. El precio invisible continúa acumulándose, no en dinero, no en estatus inmediato, sino en estructura interna. Empiezas a desconfiar de tu propio criterio, porque lo has negociado tantas veces que ya no sabes si hablas por convicción o por conveniencia. Y cuando finalmente decides ser firme, el entorno no lo toma en serio. Se sorprenden, te recuerdan quién has sido, te devuelven la imagen que tú mismo construiste. El que siempre quiso caer bien no puede transformarse de pronto en figura sólida, porque durante años enseñó a todos que su postura era flexible. Aquí surge la pregunta más incómoda. ¿Qué parte de tu identidad es auténtica y qué parte es estrategia para mantener aceptación? Maquiavelo no despreciaba la apariencia,
La utilizaba, pero nunca se confundía con ella. Tú, en cambio, has fusionado tu valor personal con la aprobación externa. Si te aplauden, te sientes fuerte. Si te critican, dudas de tu eje. Eso no es influencia, es dependencia. Y la dependencia siempre tiene dueño. El hombre que deja de intentar gustar empieza a descubrir algo más áspero. No todos permanecerán. Algunas relaciones se tensarán. Algunas alianzas se revelarán frágiles. Algunos círculos dejarán de invitarlo. Pero lo que permanece será distinto, más reducido, más sólido. La cuestión es si estás dispuesto a atravesar esa limpieza. Porque mientras sigas buscando aprobación como garantía de seguridad, vivirás ajustando tu carácter al juicio ajeno. Y el juicio ajeno nunca es estable. Hoy te necesitan. Mañana encuentran a alguien más dócil. Entonces dime, cuando te quedes sin aplausos, sin validación inmediata, sin miradas que confirmen tu valor, ¿seguirás sabiendo quién eres? ¿O descubrirás que tu identidad estaba sostenida por la aprobación que tanto temías perder? Al final, no es el rechazo lo que más temes, es el vacío que aparece cuando dejas de actuar para agradar. Porque si no estás intentando caer bien, ¿qué queda de ti? Durante años construiste una identidad socialmente eficiente. Sabes qué decir, cuándo callar, a quién sonreír, a quién conceder. Te volviste hábil en el arte de no incomodar, y eso te dio acceso, te dio aceptación, te dio una sensación de pertenencia, pero nunca te dio poder. Nicolás Maquiavelo comprendía que el poder verdadero exige una cuota inevitable de incomodidad. El gobernante que quiere conservar autoridad debe estar dispuesto a tomar decisiones que no serán celebradas, debe soportar el murmullo, debe tolerar el juicio. Tú, en cambio, has entrenado tu sistema nervioso para evitar cualquier forma de fricción, y esa evitación constante tiene consecuencias invisibles. Te vuelves predecible. Todos saben que, si presionan lo suficiente, cederás. Que si retiran afecto, intentarás recuperarlo. Que si muestran decepción, ajustarás tu conducta. No necesitan imponerse sobre ti, solo necesitan insinuar desaprobación. Ese es el verdadero precio de querer caer bien. Te conviertes en alguien que puede ser guiado sin darse cuenta. Y lo más inquietante es que incluso tú empiezas a perder respeto por ti mismo, porque en silencio sabes cuándo estás traicionando tu criterio, sabes cuándo tu risa es estratégica, sabes cuándo tu acuerdo no es genuino, sabes cuándo estás suavizando una verdad para proteger tu imagen. Esa acumulación de pequeñas traiciones internas erosiona algo profundo. Maquiavelo no hablaba de autenticidad romántica, hablaba de estructura, de coherencia, de que la figura que ocupa un espacio de poder debe tener un eje claro, no puede fluctuar con cada viento emocional. El hombre que quiere agradar, fluctúa, y quien fluctúa no lidera, solo reacciona. Llegados aquí, la pregunta ya no es social, es existencial. ¿Prefieres ser aceptado en todas partes y no ser decisivo en ninguna? ¿O aceptar que tu claridad reducirá tu círculo, pero aumentará tu peso? Porque la aceptación masiva casi siempre exige neutralidad, y la neutralidad constante termina volviéndote irrelevante. Hay un silencio particular que aparece cuando dejas de buscar aprobación. Un silencio incómodo. Algunos se alejan, otros te observan con cautela. Ya no eres tan accesible, ya no eres tan maleable, ya no respondes con la misma urgencia, y en ese silencio ocurre algo inesperado. Empiezas a sentir estabilidad, no porque todos te aprueben, sino porque ya no estás calibrando tu valor según su reacción. Tu postura deja de depender de aplausos, tu identidad deja de necesitar confirmación constante. El precio invisible de querer caer bien era la cesión progresiva de tu autoridad, y la autoridad no se recupera pidiendo permiso, se recupera tolerando incomodidad. Ahora la cuestión es otra.
Si mañana decides dejar de ajustar tu carácter para mantener simpatía, si decides hablar con claridad incluso cuando genere tensión, si decides aceptar que algunos no estarán cómodos contigo, podrás soportar la pérdida inicial. Porque solo cuando dejas de necesitar aprobación comienzas a ser realmente libre. Y la libertad, como el poder, nunca ha sido un lugar cómodo. La mayoría elegirá seguir siendo agradable. Pocos elegirán ser inquebrantables. ¿En cuál de esos dos hombres te estás convirtiendo ahora mismo? Hay un punto en el que ya no puedes fingir que no lo ves. No estás intentando ser bueno, estás intentando ser aceptado. Y esa diferencia te ha costado más de lo que admites. Te acostumbraste a medir tu valor por la reacción de otros. Si te aprueban, respiras. Si te cuestionan, dudas. Si te ignoran, te inquietas. Sin darte cuenta, convertiste la percepción ajena en tu sistema de orientación. Y quien vive orientado por miradas externas nunca camina en línea recta. Nicolás Maquiavelo comprendía que el poder exige una piel más gruesa que la simpatía. El gobernante que depende del afecto vive atado al humor colectivo. Hoy es celebrado, mañana es descartado. La multitud no es leal, es volátil. Tú, en cambio, has intentado domesticar esa volatilidad agradando, sonriendo, explicando, ajustando. Creíste que si eras lo suficientemente correcto, nadie tendría motivo para oponerse. Pero la oposición no nace solo del error, nace de la diferencia. Y si eliminas toda diferencia para evitar conflicto, eliminas también tu filo. Observa lo que sucede cuando alguien firme entra en la sala. No necesita elevar la voz, no necesita agradar. Su presencia no busca aprobación, simplemente ocupa espacio. Y esa ocupación silenciosa genera una tensión sutil, porque transmite algo que tú todavía negocias. Autosuficiencia. El hombre que puede perder aprobación sin desmoronarse es peligroso. No porque ataque, sino porque no puede ser dirigido mediante recompensa emocional. No se le controla con elogios, no se le intimida con desaprobación. Esa independencia incomoda. Tú aún reaccionas. Un comentario frío altera tu tono. Una crítica te obliga a justificarte. Un rumor te impulsa a aclarar. No soportas que la narrativa sobre ti escape de tus manos. Y ahí está la ironía final. Cuanto más intentas controlar cómo te ven, menos control real tienes. Maquiavelo entendía que la reputación se gestiona con estrategia, no con ansiedad. El príncipe actúa según cálculo, no según necesidad de ser querido. Puede aceptar que algunos lo juzguen con dureza si el resultado fortalece su posición. Tú, en cambio, sacrificas posición para evitar juicio. La pregunta ahora ya no es si quieres caer bien, es si estás dispuesto a que te malinterpreten sin entrar en pánico. Si puedes permitir que alguien piense mal de ti sin correr a corregirlo. Si puedes sostener tu criterio incluso cuando no genera aplauso inmediato. Porque solo en ese punto comienza algo distinto. Empiezas a hablar menos y a decir más, a explicar menos y a sostener más, a reaccionar menos y a decidir más. No porque te vuelvas insensible, sino porque dejas de depender emocionalmente del entorno. Y cuando eso ocurre, el equilibrio cambia. Algunos se alejarán. Otros intentarán provocarte para ver si sigues siendo maleable. Algunos probarán retirar aprobación como mecanismo de presión. Si vuelves a ceder, todo seguirá igual. Si no lo haces, algo se redefine. El precio invisible de querer caer bien fue la cesión constante de tu eje. Recuperarlo no será cómodo, no será aplaudido, no será comprendido por todos. Pero hay una última cuestión que no puedes evitar. Si mañana dejaras de buscar aprobación, si hablaras con la misma claridad aunque incomode, si aceptaras perder simpatía a cambio de coherencia, ¿quién quedaría a tu lado? Y más importante aún, ¿podrías sostenerte tú mismo sin necesitar que te aprueben?
Al final del camino, descubres algo más crudo que todo lo anterior. No querías caer bien, querías evitar el abandono, y ese miedo silencioso dirigió más decisiones de las que estás dispuesto a admitir. Porque agradar no es una estrategia social, es una defensa emocional. Cada vez que suavizaste una verdad, cada vez que aceptaste menos de lo que merecías, cada vez que fingiste estar de acuerdo para mantener armonía, no estabas construyendo relaciones, estabas comprando permanencia. Nicolás Maquiavelo entendía que el afecto condicionado es una forma elegante de control. El pueblo ama mientras recibe beneficios. Los aliados son leales mientras obtienen ventajas. El entorno apoya mientras no se siente amenazado. Pero cuando el equilibrio cambia, el amor se transforma en cálculo. Si tu identidad depende de ser querido, vivirás defendiendo una imagen frágil. Y lo frágil necesita mantenimiento constante. Te conviertes en gestor de percepciones, ajustas gestos, moderas ambición, reduces intensidad, no porque no tengas fuerza, sino porque temes que tu fuerza incomode. Y la incomodidad, en tu mente, equivale a pérdida. Pero aquí está la verdad, que evitaste durante todo este recorrido. El hombre que teme perder personas ya ha perdido su centro. Vive negociando, vive anticipando reacciones, vive adaptándose a expectativas que no eligió. Y mientras hace eso, se vacía. El precio invisible no es solo autoridad, es identidad. Es esa sensación interna de alineación que desaparece cuando tus decisiones no nacen de tu criterio, sino de la necesidad de aceptación. Maquiavelo jamás confundió afecto con estabilidad. Sabía que el poder real descansa en la percepción de firmeza, no en el carisma complaciente, no en la simpatía permanente, sino en la coherencia que no se doblega con cada viento emocional. Tú has confundido cercanía con respeto. Has creído que ser accesible es ser influyente, que ser comprendido es ser fuerte. Pero cuando llega el momento de tomar una postura impopular, descubres algo inquietante. Nadie te ve como referencia. Te ven como alguien que siempre entiende, y el que siempre entiende, rara vez decide. Ahora el escenario cambia. Imagina que dejas de explicar tanto, que dejas de suavizar, que no corres a corregir cada malentendido, que permites que algunos te perciban como distante, incluso frío. El silencio que seguiría sería incómodo. Algunos intentarían provocarte, otros probarían retirarte aprobación para ver si reaccionas. Algunos murmurarían, otros reinterpretarían tu actitud como arrogancia. Y ahí está la prueba final. Si retrocedes para recuperar simpatía, todo seguirá igual. Si sostienes tu eje sin entrar en combate, sin justificarte, sin mendigar comprensión, algo se reconfigura. No todos permanecerán, pero los que lo hagan ya no estarán contigo porque los tranquilizas, estarán porque reconocen estructura, y tú mismo empezarás a sentir algo que no depende de aplausos. Peso interno. No es euforia, no es validación externa, es estabilidad. El precio invisible de querer caer bien fue convertir tu carácter en terreno negociable. Recuperarlo exige aceptar que no todos estarán cómodos contigo. La mayoría preferirá seguir siendo agradable, sonreír, ajustar, evitar tensión. Pocos elegirán la incomodidad de la coherencia. La cuestión ya no es si quieres caer bien. La cuestión es si estás dispuesto a que algunos no lo hagan, y aún así no moverte un centímetro. Porque en ese punto exacto, donde la aprobación deja de ser necesidad y se convierte en irrelevancia, empieza el verdadero poder. ¿Estás preparado para vivir sin que todos te aplaudan o seguirás intercambiando autoridad por sonrisas?